Y nosotros retomamos conexión aquí desde el rotativo de 5 días cuando pasaron 39 minutos de la hora 16, momento ideal, por supuesto, de aparecer en tus pantallas para poder seguir con más información en este sentido. Justamente le agradecemos la presencia de nuestro siguiente invitado, quien apareció para poder compartir con nosotros información sumamente importante que tiene que ver en relación directa con la economía de nuestro país. Hay muchas preguntas, muchas interrogantes que nos hacemos luego cuando, bueno, llegamos al mes de julio y queremos saber qué tal estuvo, por supuesto, en cuanto al movimiento. Estamos positivos, vamos a hablar también y conversarle, mejor dicho, él nos va a contar acerca de cómo está la inflación, de cómo puede llegar a afectarnos más de la cuenta, y en este sentido, bueno, ya lo vamos a presentar sin más vueltas para poder aprovechar este tiempo tan valioso que nos acaba de entregar. Está con nosotros el doctor Jorge Garicoche. Ya bienvenido, muchas gracias por estar. Muchas gracias a ustedes, Nadia, por la invitación. Un gusto siempre compartir con ustedes y con toda la teleaudiencia. Así que un gusto para poder conversar sobre estos temas que finalmente nos importan a todos porque termina afectando al bolsillo. Totalmente. En este sentido, usted actúa de profesor y nosotros de alumnos porque ya empezó la clase y didáctica con respecto a las consultas que le vamos a hacer. Y bueno, más que nada queríamos conversar con usted, saber un poco su perspectiva acerca del punto de vista de Oscar Díez, el presidente del Banco Río, quien justamente estuvo mencionando en nuestra etapa, ya que bueno, la economía va a crecer, que bueno, a pesar de todo hay un mejor clima, que todo está más reactivo, que hay esperanzas más todavía lo que es el sector agrícola por sobre todo, y bueno, y pensando un poquitito en lo que es la aceleración del consumo que se ve siempre en este segundo semestre, que siempre está vigente y tenemos esas esperanzas, pero no olvidarnos de que la inflación no está dando tregua, así que nos encantaría un poquitito conocer su punto de vista con respecto a la situación actual. Y quisiera comenzar diciendo esto. Creo que el señor Diesel y 5 días a través de la difusión que ha dado por todos sus medios, por todas sus plataformas, han generado ya más expectativa que cualquier plan económico que pueda existir en el sector público o privado. Y eso es bueno, ¿verdad? Porque finalmente la economía también se mueve por expectativas. Lastimosamente, yo desde mi rol un poco más académico tengo que decir que no tengo esos números. Eh, Tengo unos números un poco más negativos, un poco ahí encontrándose en 0,5 negativo, 0%, o sea, estamos estancados, ¿verdad? Para hacerlo mucho más fácil y concreto, ¿verdad? ¿Por qué no? Podrían darse todavía muchas cosas. Queda el segundo tiempo de este partido, queda toda la segunda parte del año y podrían haber cambios que podrían hacer girar eso negativo que hoy tenemos. Ahora, podríamos revertir, ¿por qué no? ¿Verdad? La tendencia es que no, hay que decirlo, mi rol como profesional me obliga a decir que las estimaciones que yo tengo no son precisamente esas. De todas formas, si hablamos, ya que toqué en términos futbolísticos, a veces la vida, el campeonato no termina en un partido, ¿verdad? Y si en el 2022 no tenemos el resultado que queremos, todos queremos crecer, no tenemos que dejar de pensar también en el mediano plazo. Tenemos que comenzar a prepararnos para que nos vaya bien, para que aprovechemos las oportunidades en lo que se viene en adelante. Pero bueno, repito que el partido todavía no está terminado y quizás haya todavía espacios para actuar. Ahí hay que decir que hoy las perspectivas indican que Paraguay la mayoría de aquellos que hacen estimaciones están un poco en ese número que yo estaba mencionando, y eso se debe principalmente a todo lo que pasó en esta primera parte del año, ¿verdad? Una economía que se vio fuertemente afectado por los golpes que tuvo el sector primario, ¿verdad? Con la sequía que ya veníamos arrastrando del año pasado, esa sequía que no solamente afecta fuertemente al sector primario, sino que también afecta a todos los demás sectores, principalmente también al industrial, porque el río es nuestra principal vía de comunicación y el río estuvo a unos niveles que no teníamos hace 100 años, por lo que leí en muchos lados. Entonces, eso también elevó muchísimo los costos, más allá de lo que ya veníamos con el alza de precios. Entonces, acá otro dato no menor es que eh,
para que la gente también entienda a qué nos estamos enfrentando, que muchas veces uno dice, bueno, muchos empresarios se están aprovechando de la situación del contexto inflacionario y quizás en algunos sectores sí, quizás no, no sé, pero en general eso no es así. La inflación a la cual se están enfrentando los productores es del 20%. La inflación que están afrontando los consumidores es del 11%. Entonces quiere decir que hay una absorción también de costos que están afrontando muchas empresas. Repito, por supuesto que cuando uno empieza a mirar sector por sector va a decir, eso no pasa en este sector, ¿verdad? Porque tiene más posibilidades, por un montón de cosas. Pero esa es un poco la situación en la que nos encontramos. Y acá ya hablamos de dos cosas, me queda una más que meter ahí, que completa un poco el circuito total cuando miramos los economistas, ¿verdad? Un crecimiento estancado de la economía por los factores que mencionaba y otros factores que ya venimos escuchando eh, eh, con sucesivas repeticiones, ¿verdad? El tema de Rusia, Ucrania, eh, algunas limitaciones en el crecimiento de China, la Unión Europea también afectado por todo este conflicto bélico que está ahí entre Rusia y Ucrania, que termina finalmente impactando a la región y a nosotros en ese crecimiento que teníamos en perspectiva a inicio del año, ¿verdad? Sumando a lo que ya dijimos, los efectos climáticos que terminaron afectando a nuestra producción, principalmente primaria, que desencadena en los demás sectores. Pero a eso le sumamos los precios altos y un factor, una cuestión no menor que también hemos visto en esta primera parte del año, que es que tenemos caída en la ocupación del empleo. Entonces eh, tenemos inflación, no crecimiento y desempleo, que se termina siendo una ecuación muy, muy rara, incluso para los economistas, porque generalmente me pediste que haga cuestiones didácticas, entonces tengo que contarles que generalmente lo que sucede es que cuando la economía cae y el empleo cae, los agentes económicos intentan ajustarse por el precio. Es decir, yo no quiero perder empleo, por lo tanto, acepto trabajar por menos dinero, eso presiona a la baja los precios. Los productores no quieren perder espacio en el mercado, por lo tanto, bajan precios. Eso no está pasando, entonces, ¿qué pasa? La teoría falla en algún punto y el problema es que no está viniendo por el lado de la demanda. O sea, eh, la gente quiere consumir, las empresas quieren comprar, pero el problema se está dando por los suministros globales. Es decir, el problema está del lado de la producción. Y no porque tengamos productores que sean malos o empresarios que sean malos. Hoy muchas empresas no tienen los insumos que requieren cuando quieren, sino cuando pueden, por los miles de problemas globales en la cadena de suministro. Entonces, cuestiones como esa, la no disponibilidad de algunos insumos muy claves como fertilizantes, terminan impactando en el alza de precios de una manera significativa. Todo el desorden que quedó en la pandemia, en todo lo que es el comercio mundial, en la cadena de abastecimiento, hace que finalmente, como te decía, uno tenga sus insumos cuando puede y no cuando quiere, lastimosamente. Eso es un poco lo que impacta en esa producción, de que uno tiene las ganas de producir más, pero no puede, la oferta no se encuentra con la demanda y termina explotando los precios. Entonces esto nos lleva a lo siguiente. Si ese es el problema, es probablemente el problema más complejo al cual siempre se enfrenta uno desde la planificación económica. Pero sin embargo, uno tiene que mirar la historia, en algún momento esto ocurrió, tratar de encontrar soluciones que se aplicaron en ese momento y este es una situación en particular que no puede dejar de ser mirado hacia el sector privado. Porque finalmente si el problema viene hacia ahí, hay que apuntar a soluciones que impacten en el sector primario, en la industria, en el servicio. La tasa de política monetaria, alzarla para combatir la inflación, está perfecto. En un nivel macro, eso hay que seguir haciendo. No todos están de acuerdo con eso, pero hay que hacerlo. O sea, yo entiendo que eso complica también la situación como para poder invertir al sector empresarial, pero cuando hay un incendio y tenés combustible alrededor, tenés que retirar el combustible para que no te siga expandiendo el incendio. Eso es un poco la situación por la cual el Banco Central intenta
contener esa expansión del incendio de la inflación retirando ese combustible. Sin embargo, por supuesto, alguien que está siguiendo acá la explicación me va a decir, bueno, pero si viene el camión de bomberos también necesita combustible para apagar el incendio. Bueno, ahí es donde las políticas micro tienen que estar muy precisas y muy afinadas y apuntar a ese sector privado que te dice. ¿Qué es lo que hoy quizás tenemos a mano en el país? Somos eh, justamente lo que mencionaba el señor Diesel y que muchos analistas ya vienen hablando de esto, es que empezamos a ver una recuperación en el sector primario. Eso es muy positivo, ¿verdad? Porque es un poco el gran impulsor del crecimiento económico, aunque no es el único, pero es un gran motor que tenemos y tenemos que aprovechar eso para expandir también no solo aquellos rubros de exportación, sino aquellos rubros de consumo interno. Porque esos rubros de consumo interno son los que hoy tienen un precio que han crecido en una manera desmedida y uno va al supermercado y se encuentra con muchos productos frutihortícolas, alimentos en general que están a precios a los cuales no estábamos acostumbrados. Entonces, aumentar y ayudar también a esa producción va a tener impactos en esa reducción o en ese establecimiento de precios. Lo otro es encontrar sectores que puedan dinamizar rápidamente la economía, porque si hacemos proyecciones a mediano y largo plazo, decía, hay una frase que le atribuyen a un economista que dice, en el largo plazo todos estamos muertos, entonces necesitamos soluciones en el corto plazo. Y ahí es un poco donde tenemos que mirar a que también aquellas empresas grandes que tienen fortaleza, que tienen mucho empleo, que tienen buena producción, y preguntarles, mira, voy a tener 50 empleados, ¿cómo podemos hacer para que vos de 50 pases a 100? Para que la producción que hoy tenés de tantas toneladas pases a tantas toneladas y nos ayudes a contener la inflación. Entonces, por más de que parezca a veces una medida no muy popular, porque vamos a ayudarle a alguien grande, creo que podemos tener ganancias saliendo un poquito de las medidas tradicionales que hoy no hay mucho espacio. Y digo no hay mucho espacio porque uno diría, bueno, generalmente cuando tenemos problemas en que la economía no está creciendo, metemos algún impulso, generamos expectativa a través de obras públicas. El problema es que hoy eh, hay una deuda enorme con las vialeras, no hay mucho espacio fiscal y si tuviésemos la oportunidad de excavar y juntar un poco más de espacio para dar un gran impulso ahí, tampoco quizás sea lo mejor que podamos hacer hoy porque nos habíamos embarcado en un plan de converger de vuelta al equilibrio fiscal que Hacienda nos prometió y vamos a volver en el 2024. Entonces salirnos otra vez de ese rumbo podría no complicarnos hoy, pero sí en el mediano plazo. Entonces yo acá quiero poner un ejemplo más, Nadia, si me permitís, que es el ejemplo de Bolivia. Bolivia yo creo que hoy termina siendo el que aprueba con 5 toda esta situación que describí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno ve que Bolivia está creciendo y Bolivia no tiene los niveles de inflación que tiene el resto de la región. Entonces uno dice, yo quiero estar en esa situación. El tema es a qué costo lo está haciendo, ¿verdad? Hoy Bolivia se enfrenta básicamente a una aniquilación completa de sus reservas internacionales y a un déficit fiscal demasiado pronunciado que ya lo viene haciendo básicamente desde hace una década. Y de manera muy práctica y sencilla, todo lo que es negativo en algún momento se tiene que tornar positivo. Y eso implica ajustes que a nadie le gusta. Uno puede ver las grandes manifestaciones sociales que hay en Ecuador, fruto de que sale uno y dice, bueno, señores, llegó el momento de tener que ajustarnos, va a subir el agua, va a subir la luz, van a subir las tarifas. Y bueno, también en algún momento vimos lo que en Chile ocurrió. No queremos llegar a esa situación, entonces, bueno, no nos queda otra que manejar correctamente las políticas fiscales, las políticas monetarias y ahí encontrar esos espacios donde apuntar estratégicamente como para dar empuje al crecimiento, al empleo y también intentar reducir esos niveles de precios que hoy tenemos. Totalmente, esas serían ya medidas como para... Poder hacer que nuestra economía se mueva de forma positiva, tratar de recuperarnos y también pensar que no podemos seguir endeudándonos más, que es imposible. Y por supuesto, el doctor nos explicó didácticamente, así tal cual,
justamente todos entendemos mejor porque sabemos que ustedes hablan un idioma muy, pero muy especial. Así que se aterrizó esta jornada para poder compartir con nosotros. Y antes de cerrar, porque es un gusto y un lujo y un placer poder hablar con usted, doctor, y por supuesto compartir esta información que a todos nos concierne, queremos saber cómo estaría cerrando, según su opinión, su perspectiva, con respecto a lo que es la proyección del Producto Interno Bruto para este 2022. Y estaría alrededor del 0%, básicamente se mantendría en los niveles del año anterior. Por supuesto, cuando uno habla de proyecciones pueden pasar un montón de cosas y más en una economía volátil, pero con la información que yo tengo hoy es lo que puedo afirmar, ¿verdad? Si uno mira allá por diciembre y eso sale positivo, es lo único en lo cual quisiera equivocarme, ¿verdad? Quisiera que realmente la economía crezca. Y para dar ese empuje de vuelta, insisto mucho, quiero recalcar esto, ¿verdad? Es momento de mirar también el apoyo al sector privado. Hay cuestiones que hablé del peor de los mundos hace rato, pero bueno, poniendo un poco la gota esperanzadora, hay cuestiones que vienen creciendo en Paraguay. La maquila está generando un desarrollo industrial muy interesante y el sector textil y confecciones está exportando a un ritmo que no veníamos, que no teníamos en ese sector. Entonces se están abriendo mercados como ese y que detrás de ese mercado tenemos que ver también en qué se le puede ayudar, si es momento también de generar mayor valor agregado con mucho insumo nacional, si eso podría ser el despertar de vuelta del algodón, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay cuestiones que tenemos que ir mirando que son esperanzadores y que el nivel de inversión industrial privada que se está dando nunca antes se dio por parte del sector privado. Tenemos que atraer más eso, hacer que eso que se está haciendo en Concepción se replique quizás en otras zonas, ayudarle con la infraestructura necesaria, ayudarle con lo que el río necesite, con la hidrovía, con garantizar algún tipo de navegabilidad dentro de lo posible que sea constante, que no solamente se navegue en horario diurno, sino también se pueda navegar en la noche. Entonces, todas esas cuestiones van a ir empujando a que esa inversión que hoy tenemos en un punto focalizado también se vaya generando en otras zonas del país. Ahí está. Muchísimas gracias, doctor, por este tiempo. Espacio y por supuesto le deseamos el mayor de los éxitos y le vamos a estar molestando siempre, le comento. Con mucho gusto, a las órdenes, siempre que... Ahí vamos a estar, le deseamos feliz resto de jornada. Hasta luego, un gusto. Un gusto, doctora. Ahí estuvimos conversando muy amenamente, nos explicó de la mejor manera cuál es nuestra situación actual y por supuesto muy esperanzadora dentro de todo, porque siempre hay que tener esperanza. El doctor Jorge Garicoche, ya en este espacio denominado Rotativo 5 días, por supuesto, le agradecemos la presencia a todos ustedes, hacemos el cierre de este espacio y nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Martes 5 de julio del año 2022, resumen del editorial 5 días.